Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bueno, vamos a continuar con la bienvenida a Lucillita. Muchas gracias. A continuar con el libro La Luz del Porvenir. Hoy nos toca la página 13, donde está Doctrina Espírita. Aquí está, por si, para que ustedes puedan estar ahí el día, y aquí la tenemos. Estamos en la página 13, título Doctrina Espírita. Dice: el principio inteligente es independiente de la materia. El alma individual preexiste y sobrevive al cuerpo. Todas las almas son creadas sencillas e ignorantes y están sometidas al progreso indefinido. No hay criaturas privilegiadas ni más favorecidas unas que otras. Los ángeles son seres que han llegado a la perfección después de haber pasado, como las otras criaturas, por todos los grados inferiores. Las almas o espíritus progresan más rápidamente en virtud de su libre albedrío, mediante el trabajo y su buena voluntad. La vida espiritual es la normal. La vida corporal es una fase temporal de la vida del espíritu, durante la cual reviste momentáneamente una envoltura material de la que se despoja al morir. El espíritu progresa en estado corporal y en estado espiritual. El corporal es necesario al espíritu hasta que ha alcanzado cierto grado de perfección en él, se desarrolla por el trabajo a que le obligan sus propias necesidades y adquiere conocimientos prácticos especiales, siéndole insuficiente una sola existencia corporal para adquirir todas las perfecciones. Vuelve a tomar un cuerpo tan a menudo como le es necesario y vuelve cada vez con el progreso alcanzado en las existencias anteriores y en la vida espiritual. Cuando ha adquirido en un mundo todo lo que en él puede, la caridad pasa a ser guía de otros seres necesitados, o bien ir a otros más adelantados moral e intelectualmente, menos materiales, y así sucesivamente hasta la perfección de que es susceptible la criatura. El estado feliz o desgraciado de los espíritus es inherente a su estado moral. El castigo es consecuencia de su perseverancia en el mal. En él se castigan por sí mismos, pero nunca les es cerrada la puerta del arrepentimiento y pueden, queriéndolo, entrar nuevamente en el camino del bien y llegar con el tiempo a todos los progresos. Los niños que mueren en edad temprana pueden estar más o menos adelantados porque han vivido ya anteriores existencias en las que han podido hacer el bien o cometer malas acciones. La muerte no les libra de las pruebas que han de sufrir, y en tiempo oportuno dan comienzo a una nueva existencia en la tierra o en mundos superiores según su grado de elevación. El alma de los cretinos e idiotas es de la misma naturaleza que la de los otros encarnados. A menudo es superior su inteligencia, y la insuficiencia de medios en que se halla para entrar en relación con sus compañeros de existencias les hace sufrir como a los mundos el no poder hablar. Los cretinos abusaron de su inteligencia en anteriores existencias y para explicar el mal que cometieron han aceptado voluntariamente el verse reducidos a la impotencia,
Ahora preguntamos nosotros, ¿cuál de estas tres doctrinas es más lógica? Entonces aquí vamos a hacer una primera pausa donde empezamos con la doctrina espírita. Nos indica de la importancia de la sobrevivencia, o sea que estamos aprendiendo tanto con este cuerpo material como en espíritu. Nos están indicando que nosotros que siempre vamos a tener que pagar todo aquello que nosotros hicimos, bueno o mal, pero que también nos da la pauta, nos da la oportunidad a nuestro Padre Celestial a que nosotros corrigamos el daño cometido. O sea, no nos cierre las puertas, no podemos decir es que ya me di cuenta que cometí tantas faltas, pero ya no puedo, no tengo chance al arrepentimiento, como que no, perdón. Claro que sí tenemos chance, solamente que tenemos que tener conciencia de que tenemos que corregir el daño cometido, asumir las consecuencias por lo que realizamos y ahora tomar una mejor postura en la vida. Y aquí nos indican por qué ciertos niños a temprana edad sufren y uno dice, pero si son niños, o sea, Dios, ¿cómo haces que ellos estén en esas situaciones tan terribles o tan difíciles si aún no han vivido? En esa existencia no, pero tomando en consideración las vidas anteriores, la reencarnación, entonces sí es comprensible de que están exactamente corrigiendo ciertas circunstancias del pasado y que por ende también tiene mucho peso y mucho significado las vidas anteriores y por qué ahora a temprana edad tiene que desencarnar y que les está ayudando, o sea, porque a través de ciertas enfermedades muy fuertes están drenando del periespíritu hacia el cuerpo físico esa serie de toxinas, esa serie de cosas que ellos mismos acumularon, que ellos mismos absorbieron por conductas, por decisiones, por acciones y que con el correr del tiempo se va a ir transformando. Entonces quería hacer estos comentarios de esta lectura porque en estas líneas nos hace ver mucho. No sé si quiere comentar. Sí, desafortunadamente el mundo no lo ve así, porque lo que dice es que Dios es tan ingrato que se digo, o sea, toman otra postura. Dicen que, por ejemplo, digamos, en muchas religiones asisten y que están con fe, pero cuando pasa esto, entonces ahí reniegan de la fe, y eso aleja a muchas personas y las confunde. Las confunde y las hace cambiar, pero rotundamente, a ser ateos o a ser más negativos, o sea, una postura muy fuerte. Sí, porque por ejemplo nosotros tuvimos un caso cercano de una familiar de Odette, que el esposo, o sea, le pasó algo así con una bebé que tuvo y duró 3 días, y él cambió completamente, no lo pudo asimilar bien. Y ahorita que mencionaba eso, lo que le pasó por ejemplo a nuestro hermano Pepe, en el primer hijo que tuvo, vivió 20 minutos, porque tenía ciertos problemas y había que operarlo según habían hecho los estudios antes de su nacimiento. Pero cuando estábamos en el velorio, él comentaba, tengo que analizar por qué circunstancias nos sirve de lección a nosotros y también yo tengo que pensar qué circunstancias sucedieron porque él solo pudo estar 20 minutitos aquí en la tierra. Entonces, en base a lo que ustedes mencionaban, depende cómo se va a tomar y que también ayuda mucho el conocimiento de la doctrina para poder estar preparados, o por lo menos fortalecernos, ¿verdad? Exacto, por lo menos nos da la noción, lo que es más factible y por qué, digamos, no nos va a explicar exactamente por qué o sí o por qué no, sí, pero sí nos va a decir que fue consecuencia de, y para que nosotros nos sintamos más consolados y a la larga entendamos de que se tiene que orar bien en esta vida, porque con lo que dice en la lectura, es que se traen también los logros alcanzados de vidas anteriores. Y lo que sucede es que es cuando, por ejemplo, dice uno, ay, se me ocurre esto, pero no es eso, es el recordatorio de algo que estaba. Sí. Que dejamos pendiente, ¿no? Sí, exacto, y entonces también nos van brindando el apoyo nuestros hermanos guías para
poder corregir esa parte de ese recordatorio. Y también las sugerencias de hagamos, o sea, trabajemos, hagamos lo posible para ir mejorando, para corregir una serie de errores que pudimos haber nosotros cometido anteriormente. No sé si del otro lado quieren hacer algún comentario, Magdita, Lucía, Coca. Aquí. Ok, gracias, Balachi. Estábamos escuchando acá los comentarios que se estaban haciendo a través de la lectura. Y qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial no tiene privilegios. Todos, absolutamente todos, venimos y somos creados sencillos e ignorantes, todos. Somos chispa divina, somos espíritus, somos los seres inteligentes del universo, como dice la lectura. Entonces, aquellos ángeles que nos habla la lectura, ellos ya pasaron por una gran cantidad de encarnaciones, tuvieron que aprender determinadas experiencias, tanto de tipo moral como intelectual, que eso produjo que llegaran a ser espíritus puros, es decir, espíritus o ángeles, como les denominamos. Pero también nos dice que hay una serie de planetas y una serie de mundos en los cuales nosotros, conforme vayamos evolucionando y vayamos llegando a un determinado grado evolutivo, vamos a ir pasando de mundo en mundo. Por lo menos, mientras tanto, sabemos que estamos en un mundo de los más atrasados, de expiación y de pruebas, que apenas estamos cambiando o tratando de cambiar hacia un mundo de regeneración. Imaginémonos cuánto nos falta todavía por recorrer en la escala evolutiva, pero por lo menos ya estamos conscientes de ello y gracias a Dios que nos está abriendo el entendimiento para poder comprender los pasos que estamos dando en la escala evolutiva, porque por lo menos ya somos más conscientes de nuestros actos. Ya no estamos actuando pensando que, bueno, como si me porto mal, pues de todas maneras me voy a arrepentir y me lo van a perdonar. Y eso no va a tener ninguna consecuencia en mi vida. Ya por lo menos nosotros ya no pensamos de esa manera. Ya pensamos que todo aquello que hicimos vamos a tener que pagarlo, tendremos que repararlo y tendremos que expiarlo. Pero como el conocimiento que nos está dando la doctrina espírita nos está ayudando para sembrar acciones positivas y ya no, por lo menos en la medida de lo posible, no endeudarnos más. Pues porque eso sería terrible, que en una siguiente encarnación tuviéramos que pagar más. Ya vieron lo que nos dice la lectura de nuestros hermanos que nacen como subnormales. Uno podría decir, pobrecito, casi no tiene entendimiento, le cuesta desenvolverse, pero la realidad es que eso puede ser mucho más inteligentes que nosotros. Y eso vemos el caso de los autistas, donde son muy inteligentes, pero les cuesta comunicarse con los demás. Pero como han hecho mal uso de esa inteligencia, entonces ahora les toca que venir en esas circunstancias. Entonces nosotros tratemos de no hacer daño a nuestros semejantes para así sembrar cosas positivas. Solo. Muchas gracias, Coca. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario del lado de ahí, de donde están ustedes. Bueno, si no es así, vamos a continuar en la página 14. En el último párrafo dice panteísmo. El panteísmo, perdiéndose nuestra individualidad en todo el infinito, el dogma religioso con su vida microscópica, que para 4 segundos de existencia tiene un eterno castigo o una perpetua bienaventuranza, o el espiritismo con su vida indefinida, con su eterno progreso, pudiendo cada espíritu formarse su porvenir porque tiene ante sí la eternidad, que es más consolador decirle al hombre trabaja y espera, o negarle al pecador toda esperanza. Creemos en un solo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, infinito, incomprensible en su esencia, inmutable, inmaterial, omnipotente, soberanamente justo, bueno y misericordioso.
Creemos que Dios ha impuesto a la creación una ley inalterable, el bien. Creemos que se debe adorar a Dios amando y practicando el bien, y para ello no hay necesidad de templos ni de sacerdotes, siendo su mejor altar el corazón del ser virtuoso y su mejor culto una moralidad intachable. Dios no exige que el hombre profese determinada religión, sino que sea humilde y sobre todo que ame a su prójimo como a sí mismo. Creemos en la existencia del alma o espíritu, ser inmaterial, inteligente, libre de sus acciones y estrictamente responsable de ellas ante Dios. En la inmortalidad del alma, que cada espíritu es premiado o corregido según sus obras, que las penas nunca son eternas y que Dios acoge siempre bondadosamente al espíritu que se arrepiente apartándose del camino del mal, que en el espacio hay infinidad de mundos habitados por seres pensadores, sometidos como nosotros a la ley del progreso infinito que conduce a Dios. Creemos que el espíritu, antes de alcanzar la bondad eterna, puede elevarse o detenerse en jerarquía según su albedrío, pero no puede retroceder ni sufrir una retrocreación, es decir, no puede transformarse su esencia en otra inferior. Por último, el espiritismo como ciencia consagrada a los trascendentales estudios de la verdad suprema está llamado a regenerar el mundo, inculcando en el corazón de los hombres las sublimes verdades que enseña, mientras la ciencia y la razón no pronuncien otro credo religioso más en armonía con la grandeza de Dios. En tanto llegue ese día, seremos cristianos, espiritistas y racionalistas. Veremos en Dios la causa primera, en la ciencia su eterna manifestación y en la razón humana la síntesis del progreso universal. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, y teniendo este conocimiento es ya hora de levantarse del sueño. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Estas son las armas que quiere usar el espiritismo: la mansedumbre, la caridad y la ciencia. 3 palabras distintas y un solo pensamiento: amar a Dios, creador del universo, que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los inmateriales el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus cuya destrucción, a consecuencia de la muerte, los constituye nuevamente en libertad. El hombre tiene 2 naturalezas. Por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales cuyos instintos tiene, y por el alma participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o perispíritu que une al cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, pero el espíritu conserva la segunda, que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, y que puede hacer visible accidentalmente y hasta tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real, que es apreciable en ciertos casos por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. No pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de jerarquía espírita. Este perfeccionamiento se realiza por medio de la reencarnación, impuesta como expiación a unos y como misión a otros. La vida material es una prueba que debe sufrir repetidas veces hasta que alcanzan la perfección absoluta, una especie de depuratorio del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido para tomar una nueva existencia material después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentran en estado de espíritu errante. Los espíritus se encarnan siempre en la especie humana, y sería erróneo creer que el alma o espíritu puede encarnarse en el cuerpo de un animal. El alma era individual antes de la encarnación y continúa haciéndolo después de separarse del cuerpo. Así, a su vuelta del mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra, y todas sus existencias anteriores se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. Los espíritus encarnados pueden
pueblan los diferentes globos del universo. Los espíritus desencarnados no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Aquí podemos hacer otra pausa. Acá nos están manifestando como la importancia de practicar el bien. O sea, al principio de cómo es de importante que nosotros mantengamos esa práctica del bien, y nos indican que estamos en un proceso de constante cambio, pero que nosotros no olvidemos de hacer el bien. Nos lastiman, nos hieren. Platicamos antes de iniciar la reunión que a veces hay ciertas incongruencias en nuestra familia y a los seres que nosotros amamos y que nosotros le estamos dando ciertas orientaciones, pero no nos entienden y se ponen así como cerrados. Bueno, en su momento van a comprender que los mayores están siempre haciendo lo posible por dar los buenos consejos. Ya será de ellos, los toman o lo dejan. Acá nos comentan que nos encontramos en este plano terrenal para poder aprovechar la existencia, y nos están también indicando que no retrocedemos en el avance de la creación. Si nos estancamos, podemos estancarnos, pero no podemos retroceder. Antiguamente se creía que dependiendo de cómo sean las inclinaciones de las personas, así se iban a reencarnar en animales, pero hace siglos atrás también se había manifestado y se había esclarecido que eso no es posible. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Estamos en un proceso de evolución. Entonces, cuando algunas personas tienen esa mala idea, simplemente se les va indicando que no es así, pero continúa, porque hay ciertas personas que como que se encierran en un mismo punto, y quien lo saca, bueno, solo le podemos decir, no es así. Y si ellos siguen en ese pensamiento, pues en su momento podrán esclarecerse. Y acá nos están indicando también que el Padre nos brinda esa serie de oportunidades que tenemos. Acá nos vuelven a explicar que tenemos un cuerpo material y un cuerpo invisible. Dejamos el cuerpo grosero, la vestimenta, el tacuche, que en un momento dado podemos decir, que nos sirvió, pero mantenemos un cuerpo invisible, el periespíritu, el cual podemos nosotros desenvolvernos. Claro está, cuando hay ciertas mediunidades en donde puede aparecer el rostro de alguien, puede aparecer completo, alguien puede también hasta ser tocado, como le pasó en su momento a Jesús cuando le decía a Tomás, ¿quieres tocarme? Y evalúa por las heridas que tuvo. Y entonces una serie de acontecimientos que sí tiene lógica, pero solamente que en ese momento no se tiene claro cómo es, pero sí tiene una lógica. La ciencia, conforme va pasando el tiempo, lo irá explicando y irá atendiendo, porque también van utilizando ciertos aparatos acorde para ese estudio, para ese análisis. Y entonces esto es lo que nos va ayudando para que nosotros sigamos progresando. Y acá nos indica que está nuestro Padre Celestial. El fin que quiere que tengan todos sus hijos es que superen, hagan caridad, hagan el bien, y que también acá nos indica, si hace mal, pues va a tener que afrontar lo negativo que realizó en base a esa siembra, pero que tiene oportunidades para corregir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Precisamente, cabal, acerca de lo que estabas comentando, Baranchi, algo que es bien especial aquí en la doctrina espírita es que nos enseñan que hay pluralidad de mundos habitados. Es decir, todos los planetas que estamos viendo nosotros en la noche, cuando estamos observando las estrellas, el cielo, ¿verdad? Todos ellos están habitados por seres, algunos por encarnados, otros por desencarnados, pero no están deshabitados. Y ellos están viviendo en diferente escala evolutiva.
algunos más atrasados que nosotros y otros mucho más adelantados. ¿Verdad? Y entonces nos dice también la lectura acerca de las cualidades de nuestro Padre Celestial, que es inmutable, causa primera de todas las cosas, que Él, lo que Él desea es que nosotros hagamos el bien. Y algo fundamental es que, según la lectura también, a Él no le importa qué religión tengamos nosotros. No le importa de qué religión, no le importa si somos espíritas, no le importa si somos católicos, no le importa si somos evangélicos, si somos mormones, mahometanos. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es cómo se comporta uno en la vida. Y entonces tendrá que rendir uno cuentas cuando deje su cuerpo físico. Entonces nos hablaban también del periespíritu, que es como conforme está integrado también, estamos integrados nosotros cuando estamos encarnados, ¿verdad? En el cuerpo, periespíritu y el espíritu. Entonces cuando nosotros dormimos, generalmente sale de nuestro cuerpo nuestro espíritu y nuestro periespíritu, y vamos a diferentes zonas. Algunas veces nos recordamos, otras veces no recordamos hacia dónde hemos ido. Algo que es bien importante que nos dicen aquí, que nosotros como espíritas tenemos 3 herramientas y 3 instrumentos bien interesantes que tenemos que utilizar. Mansedumbre, ¿verdad? Ser mansos, pero recordemos, como decía Jesús, mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes, para saber cuál es el entorno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Por otro lado también la caridad, ¿verdad? Es decir, el servicio, pero la caridad no entendido como limosna, sino la caridad entendido como servicio a nuestros semejantes. Y por último también la ciencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender las ciencias que nos enseña aquí en la planeta Tierra, diferentes ciencias, como las ciencias sociales, en fin, diferentes tipos de ciencias, matemáticas, psicológicas, humanísticas, económicas, como les comentaba, una diversidad de conocimiento que tenemos que absorber nosotros para poder ir en el adelantamiento de nuestro propio espíritu y así ir avanzando en nuestra propia evolución. Muchas gracias, Coca. Y de hecho, lo que nos comentaban de las vidas en diferentes planetas, ¿verdad? Que claramente la doctrina espírita nos manifiesta que existe mundos habitados y que tanto hay mundos mucho más evolucionados como hay mundos en proceso de crecimiento, en proceso de dificultades. Y estamos nosotros en este mundo de expiación y prueba, pero que estaremos en un mundo de regeneración porque hay ese proceso de selección. Y claro, tenemos que trabajar para poder mantenernos. Si no nos mantenemos, vamos a estar en un planeta un poquito más difícil, más grosero y más complejo. Claro, todo es por para nuestra mejoría, pero nuestros hermanos espíritus superiores no quieren que nosotros estemos en una posición difícil, sino quieren que estemos mejor, así como los papás y las mamás aquí quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, aun cuando son berrinchudos, aun cuando son cerrados, aun cuando son necios en determinado momento, hacen todo lo posible para que tomen las mejores decisiones en el camino, porque en determinado momento, conforme uno va creciendo, se va dando cuenta que siempre nuestros hermanos mayores han querido lo mejor, y solamente que uno a veces por ciertas actitudes, creyendo estar en una mejor posición, creía que estaba bien. ¿Quieres hacer un comentario, Esther? ¿Algún otro comentario? Ahora, si seguimos en la página 16, dice en 2 párrafos antes de finalizar, dice: los espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el físico una acción incesante. Obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los
poderes de la naturaleza, causa eficiente una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que solo en el espiritismo encuentran la solución racional. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos excitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlos con valor y resignación. Los espíritus malos nos excitan al mal y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Tienen lugar las comunicaciones ocultas por medio de la buena o mala influencia que ejercen en nosotros sin que los conozcamos. A nuestro juicio toca distinguir las buenas de las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales, y la mayor parte de las veces por mediación de los medios que sirven de instrumento a los espíritus. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: hacer con nosotros lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta para sus más insignificantes acciones. Nos enseñan también que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas por la expiación. El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar según sus deseos y esfuerzos en el camino del progreso y hacia la perfección que es su objeto final. Todo vive en la creación sin cesar un segundo de relacionarse cuantos elementos germinan en ella, unos con otros. Cual plantas trepadoras, los acontecimientos se enlazan los más pequeños a los más grandes y todo desempeña su cometido, desde el microscópico infusorio hasta el pontífice de nuestro sistema planetario, el planeta Saturno. Cuanto más consolador es lo que dice Kardec, que los espíritus viven con nosotros tomando parte en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, nos animan, nos inspiran y nuestras simpatías y nuestros amores se perpetúan por una eternidad. Y así, ningún trabajo queda incompleto, pues lo que hoy se interrumpe por la crisis de la muerte, mañana se continúa en otras existencias. El espiritismo llena la gran necesidad que tiene el hombre de vivir siempre, y su creación le hace falta para conformarse con esta vida, al parecer efímera. Y lástima es que el antagonismo de sectas la revistan con el ropaje del ridículo. ¿Y todo por qué? Porque decimos que Dios es grande, que es misericordioso y que no puede condenar a sus hijos eternamente, y demostrarnos con hechos que la ciencia conocida es una parte infinitesimal de gran todo de la ciencia que rige las leyes universales. Antigua manía es la de negar lo que se ve claramente o lo que nuestra limitada inteligencia no comprende. Y luego los hechos han demostrado que la creencia más combatida ha sido la más cierta. Léanse las obras de Kardec, léanse los volúmenes escritos por Flammarion, por Pisani, por Torres, Salanot, por Amigo y tantas obras que se han escrito sobre el espiritismo. Estúdiense bien sus tendencias sin prevención y verá todo el que quiere ver que el espiritismo es el racionalismo religioso que busca el porqué del porqué, que no se contenta con ver morir a un genio, tribularle honores y levantarle estatuas que el tiempo destruirá mañana. Quiere algo más duradero, más real, más positivo, más lógico, más en armonía con la misericordia y la grandeza de Dios, y por esto exclama: todo se disgrega en la tumba, todo muere al morir el hombre, nada queda de su virtud y su ciencia. ¿Es acaso la vida fragmento de una historia sin prólogo ni epílogo? Y este noble deseo, esta santa aspiración, esta sed de inmortalidad puede ser nociva al progreso de los pueblos, porque muchos espiritistas no se contentan con las fábulas de la religión. El que tal crea carece de sentido común. Creemos que lo que no está basado en la moral más pura no tiene razón de ser, y toda la sabiduría es letra muerta si los sabios no consiguen mejorar las costumbres de los pueblos. De nada sirven las academias y los ateneos si antes no se
crean escuelas de instrucción gratuitas y obligatorias para que las masas populares se instruyan y se moralicen. El espiritismo quiere la reforma social y no pretende levantar la gran fábrica de adelanto, comenzando por hacer la veleta de la torre. Quiere principiar por los cimientos. Por esto, anticipa la moral a la sabiduría, porque donde no hay moralidad, no hay verdadero progreso. El hombre que no sabe mejorar sus costumbres no podrá nunca mejorar la sociedad, y el espiritismo no quiere una vida artificial, quiere la realidad del bien. ¿Qué vamos a hacer? Otra pausa. Y las bases, ¿cómo nos indica acá nuestro hermano? La base, la moral. Y nos está indicando que si nosotros nos basamos solamente en la ciencia, es lo que sucede con muchos materialistas. Yo no veo la esencia supuestamente de Dios, entonces no lo creo. Y cuando una vez le hicieron un comentario, si en determinado momento un científico, después de que falleciera su madre, cortarla en pedazos para buscar su ser interior. Entonces se quedan así como, no, eso sería un absurdo. Precisamente es un absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros nos indican dentro de las instrucciones que nosotros tenemos internamente sabido que somos hijos de un Padre justo y bueno. Pero el orgullo, la soberbia y una serie de elementos que hace que nuestro ego crezca a tal punto en donde no tiene lógica, entonces lo voy a hacer a un lado. Y acá también nos comentan la importancia de que nosotros tenemos que ir evaluando que el espiritismo llena la gran necesidad que tiene el hombre de vivir siempre, y su creencia le hace falta para conformarse con esta vida, al parecer efímera. O sea, ¿por qué? Porque muchos dicen, pero es que tenemos solo una vida, y en otras ocasiones hemos platicado que lastimosamente la sociedad en donde nosotros nos encontramos dice, pero mire, solo tiene una vida, disfrútela. Pero ese disfrútela es hacer todo lo negativo, porque ya después no va a poder aprovechar. Pero mientras que la lógica nos indica, cabalmente acá, y dentro de las instrucciones, y acá nos comentan que si de hecho la moral se basa en cuanto a la parte y en los inicios del espiritismo en la moral, y que posteriormente se ve la ciencia. No nos están diciendo solo veamos la parte moral y la ciencia no. Es ciencia, filosofía y religión. Entonces por eso menciona que son los 3 puntos importantes para mantener ese equilibrio en la transformación de cada uno de nosotros. No sé si quiere hacer alguien algún comentario. Gracias, Bonachi. Estaba acerca de lo que estabas comentando y lo que nos dice la lectura. Algo bien interesante que dice ahí es que me pareció muy interesante. Habla acerca de la moral de los espíritus superiores. Y la moral de los espíritus superiores dice que es: haz a tu semejante lo que desees que te hagan a ti, hasta en las cosas más insignificantes. Es decir, ahí tenemos una buena directriz para nosotros, si queremos pertenecer más adelante a ese tipo de espíritus. Ya nos está diciendo, incluso Jesús también nos decía, cómo es que nosotros tenemos que desenvolvernos moralmente hacia nuestros hermanos, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces eso es excelente, porque nos recalca mejor cuál va a ser el resultado que vamos a obtener nosotros actuando de esa naturaleza. Y por otro lado también nos dice que incesantemente nosotros estamos rodeados de espíritus, ¿verdad? Aunque nosotros pensemos que estamos solos, estamos en una habitación o estamos en un recinto y digamos, no, hoy me quedé solo en la casa. No es así, porque hay entidades afines y no afines, dependiendo de muchas circunstancias que están alrededor de nosotros pululando. A veces compartiendo lo que pensamos nosotros, y otras veces molestos porque probablemente no estamos en la sintonía que ellos quisieran que estuviéramos nosotros.
¿verdad? Para poder influir más en nuestras vidas y en nuestras decisiones, ¿verdad? Si son espíritus más atrasados que nosotros, pues con ánimo de venganza, para que nosotros nos destruyamos. Pero si son espíritus protectores, con el ánimo de que nosotros vayamos mejorando e eliminando muchos de los defectos que todavía poseemos en esta existencia, ¿verdad? Que nos animan a seguir adelante, que es posible, ¿verdad? Y todo depende de nosotros, solamente. Gracias, Coca, por tus comentarios. Que sí, de hecho, cuando tenemos los pensamientos positivos, pensamientos de hagamos y sigamos, nos sentimos como animados y decimos que no entiendo, pero sí me siento muy animado a hacer algo que nos va a ayudar a evolucionar. Y donde tenemos que tener mucho cuidado es cuando estemos deprimidos, tristes, molestos, desanimados. ¿Por qué? Porque también van a venir entidades que nos van a hacer lo posible para dar más información, tal vez no cierta, pero para que en esos momentos que estamos muy sensibles, creamos que no valemos y que lastimosamente también en ese momento se dan los suicidios de algunas personas debido a la sensibilidad que tienen, debido a los comentarios fuertes que algunas entidades puedan estar realizando, y que por eso nos comenta también el Maestro Jesús de Nazaret en su momento: orad y vigilad para evitar ser tentados de hacer algún daño en contra nuestra, en contra de los demás hermanos, y por otro lado mejor dejarnos influenciar por el bien. Y por eso comentaban que si las personas que se dedican a hacer el mal se dieran cuenta que hacer el bien es tan bonito, porque es contagioso, ¿verdad? Que hacer el bien posible hacia nuestros hermanos. Vamos a continuar con la lectura. Estamos siempre en la página 18, casi en la mitad, continúa, dice: la humanidad de la Tierra, en sentido intelectual, adelanta fabulosamente, y en el orden moral, si bien no está al mismo nivel, con todo, ¿cuán distinto es el hombre de hoy del hombre de ayer? Preguntemos al pasado, y legiones de mártires se levantarán de sus tumbas para decirnos que ayer en el mundo solo imperaban los poderes, la guerra como razón y el fanatismo como ley, la fuerza bruta para el cuerpo y la fuerza bruta para el alma. Hoy, si bien no ha concluido la guerra, tiene sus intervalos, esto es innegable. Hoy los hombres discuten y a veces se entienden. Y en cuanto a las creencias religiosas, pasó el horror del absolutismo. Cuán bien, dice San Pablo, la caridad es la primera de todas las virtudes, y el espiritismo, tan combatido, tan ridiculizado, solo aspira a que se amen unos a otros. No deben atribuirse a la falta de toda creencia y relajamiento de los lazos de familia y de la mayor parte de los desórdenes que miran la sociedad. Demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo reanima la fe del porvenir, alienta los ánimos abatidos y hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida. Dos doctrinas se encuentran frente a frente. La una niega el porvenir, la otra lo proclama y lo prueba. Lo mismo se dirige a la razón. La primera se limita a señalar el presente y anonada toda esperanza. La segunda consuela y señala el vasto campo del porvenir. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de la justicia, de amor y de caridad, y esta ley está fundada en la certeza del porvenir. Quitad esta certeza y quitaréis su piedra fundamental. De semejante ley derivan todas las otras, porque ella contiene todas las condiciones de la felicidad del hombre. Solo ella puede curar las plagas de la sociedad. El hombre puede juzgar comparando las edades y los pueblos. Cuánto mejoran su condición a medida que esa ley se comprende y practica mejor. Si una aplicación parcial e incompleta produce un bien real, ¿qué no será cuando ella venga a ser la base de todas las instituciones sociales? Pero, ¿es esto posible? Sí, puesto que si ha dado
10 pasos puede dar 20 y así sucesivamente. Pues puede juzgarse el porvenir por el presente. Ya estamos viendo extinguirse poco a poco las antipatías del pueblo a pueblo. Los valladares que los separaban caen ante la civilización, se dan la mano de un extremo a otro del mundo. Mayor justicia preside a las leyes internacionales. Las guerras son menos frecuentes y no excluyen los sentimientos humanitarios. Se establece uniformidad en las relaciones, las distinciones de razas y castas van desapareciendo y los hombres de distintas creencias acallan las supersticiones de las sectas para confundirse en la adoración de un solo Dios. Por medio del espiritismo, la humanidad ha de entrar en una nueva fase, en la del progreso moral, consecuencia inevitable de aquel. La rapidez con que se propagan las ideas espiritistas se debe a la satisfacción que ocasiona a todos los que las profundizan y que ven en ellas algo más que un fútil pensamiento. Y como ante todo deseamos la felicidad, no es de extrañar que nos adherimos a una idea que hace feliz. Es muy cierto, si alguna felicidad positiva existe en el mundo, solo la creencia espírita puede proporcionarla. Ella nos dice que separarse del cristianismo es separarse de la justicia, que las religiones nada son por sí solas, si la pureza de sus hechos no demuestra fielmente la grandeza de sus teorías. El espiritismo es el editor universal que viene publicando la historia de los siglos. Estudiemos en esa obra en cuyas páginas hemos leído algunos pensamientos que nos han hecho meditar profundamente. He aquí 2 de ellos. En la tierra es muy fácil creerse sabio, pero es muy difícil el serlo. Es muy fácil seguir una idea por aprovechamiento propio, pero es muy difícil encontrar sabios que la defiendan cuando la idea entra en el periodo de las complicaciones sociales. ¡Qué profunda verdad! Muchos hombres notables creen en el espiritismo. Muchos sabios dicen confidencialmente a sus amigos que la comunicación de los espíritus es un hecho, pero enmudecen esperando tiempos mejores. ¿Y quién mejora los tiempos sino los hombres? La naturaleza nos dará nieves en el invierno, flores en la primavera, frutos en estío y en el otoño, pero nada más si el hombre es el que ha de trabajar para mejorar las condiciones sociales, vivir en una atmósfera purificada por la civilización y en un terreno saneado por la fraternidad universal. ¿Y cómo se consigue esto? Buscando la luz del progreso y sembrando la semilla del amor. Seamos sabios para admirar la grandeza del Eterno. Seamos buenos para glorificarle con nuestras obras. No olvidemos nunca estos 3 grandes principios. La sabiduría absoluta, solo el Omnipotente lo posee. El progreso es el hábito de la divinidad. La caridad es el idioma de Dios. Aquí finaliza esta parte del capítulo 1 y nos están indicando de cuán importantes son estos principios y cómo esto fue escrito hace un siglo, sino un poquito más de un siglo, y es vigente, está como en nuestros días, porque claro, han habido menos guerras, han habido más comprensión y entendimiento, pero también por otro lado, las grandes potencias están en conflictos. O sea, las grandes potencias a través de la guerra quieren mantener una paz que nunca se va a lograr a través de la guerra, sino que a través de ser pacífico. Claro, ver de qué manera hacer los procedimientos para poder mantener ese equilibrio y esa armonía. Pero acá nos indica que si nosotros seguimos los principios del progreso, ahí donde vamos a poder recordar lo que decía Jesucito: ayúdate que el cielo te ayudará. No sé cómo hacerlo, pidamos ayuda a espíritus encarnados presentes o espíritus desencarnados que nos puedan brindar el apoyo. También acá nos indican algo muy importante. Hay algunos que sí están dispuestos a conocer y a progresar y a salir adelante en cuanto al estudio de la doctrina, pero no todos continúan en ese trayecto, no todos tienen el mismo afán, el mismo esfuerzo,
la misma dedicación, una serie de problemas que se van suscitando, pero continuar, o sea, no desistir. ¿Por qué? Porque el Padre nos está brindando esas oportunidades para que nosotros sigamos progresando. ¿Algún comentario? En el numeral 19, perdón, página 19 dice en la última parte: qué profunda verdad. Muchos hombres notables creen en el espiritismo. Muchos sabios dicen confidencialmente a sus amigos que la comunicación de los espíritus es un hecho, pero enmudecen esperando tiempos mejores. Tiempos mejores significa que otro lo haga. Nos toca a nosotros. No significa que nosotros seamos los mejores, ni los designados ni asignados, pero que sí nos está dando la oportunidad de poder compartir con otros el conocimiento, porque también como es un consolador, es un consuelo. Cuando uno va conociendo, lo que platicábamos, ¿verdad? Que cuando ya nos vamos dando cuenta el origen de nuestros males, el origen de una serie de injusticias, entonces tenemos mayor claridad. No estamos a favor de aquellos quienes están lastimando, hiriendo, pero decimos que Dios los bendiga y que recapaciten para que no hagan más daño, porque todo el daño que estén haciendo van a pagarlo en su momento. ¿Verdad? Cuando dice aquí la caridad es el idioma de Dios, qué excelente, ¿verdad? Porque de hecho es contagioso. Cuando nosotros vemos a alguien que está sirviendo, ayudando a alguien, se emociona uno, de verdad. Entonces también le está invitando a uno a hacerlo. O sea, ni siquiera hay muchas personas que no están diciendo, le preguntan a una a la otra: mire, usted es evangélico, o mire, usted es católico, de su misma religión, sino que simplemente lo hacen y se sienten tocados, se sienten bien, y no le preguntan qué religión profesa. Lo que sí le indican en un momento dado es: ten ánimo, todo va a salir adelante, Diosito le va a brindar el apoyo, y quizás esos momentos y esas palabras lo fortalezcan para evitar también alguna decisión que haya tomado tal vez desagradable, ¿verdad? Digamos, a veces nosotros podemos ser el medio para que Exacto. los hermanos superiores le dirijan unas palabras de confort a alguien que no sabe qué tan afectado está, y uno le nace y si está con aquel pensamiento, tengo que ayudar. Ajá. No, y es ese sentido de que le nace y que uno se va acercando y uno pueda platicar, y uno solo siente el impulso, como que le estuvieran empujando, pero que al mismo tiempo sí lo hace y se siente uno confortado, que primeramente Dios le haya podido uno brindarle ese apoyo a esa persona o personas, y que se sientan bien. Y lo importante, la vigilancia para evitar que el orgullo en determinado momento nos envuelva. Es que yo ayudé, es que yo serví, es que yo... Y ese yo, lastimosamente, está bien, que se hizo y todo, pero el hecho de compartirlo hacia los demás para que el ego se dispare frente a los demás, ya perdimos nuestra buena acción, ¿verdad? Nos borran la palabra. Sí, A tachado. veces se ha dado casos en que uno ve a la persona y se acerca y la conforta, le da palabras de aliento y todo, y cuando uno da la vuelta y se va, dice: ¿yo por qué le dije eso? ¿De dónde me saqué yo eso? Yo no era yo, Exacto. ¿verdad? Entonces sí, uno también puede ser ese medio. Sí, y a veces cuando uno es ese medio hacia los otros, que tal vez uno está en una situación muy difícil, y las palabras que uno le brindó a esa otra persona son tanto para esa persona como para uno mismo. Uno sí, uno dice: ¿yo de dónde me lo saqué? Y eso sí me puede ayudar a mí también. Lo que le estoy diciendo es verdad, pero no puedo uno explicarle que, que uno está como que escuchando esas palabras y que uno le está brindando, porque no lo comprenderían. No. Pero si se siente bien uno a brindar apoyo, como en un momento dado uno nos
dieron ese apoyo que nosotros necesitábamos, que en ese momento nosotros anhelábamos, ¿verdad? ¿Algún último comentario antes de pasar a la siguiente fase? Gracias, Balachi. Estaba también analizando acerca de lo que estabas comentando y lo que nos dice la lectura, y qué interesante que dice que la sabiduría absoluta solo el omnipotente la posee, es decir, que solo Dios tiene la sabiduría absoluta. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento relativo, ¿verdad? Una pequeña dosis de conocimiento, pero todo el conocimiento solamente Dios lo tiene. Entonces nosotros tenemos que, además de eso, tenemos que sembrar el bien para cosechar el bien. Solamente. Muchas gracias. ¿No? Y realmente cuando hacemos el bien se siente bonito, ¿verdad? Se siente uno que tal vez cumplió con la tarea, que estaba ahí como reposando, que estaba ahí esperando a que nosotros hiciéramos algo, y se siente cómodo. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo para que otros se sientan asistidos y apoyados. Les comento esto porque hay una serie de ejemplos de que en diferentes sectores, en diferentes actividades, se puede ayudar para poder hacerles que se sientan fortalecidos las personas, ¿verdad? Que se sientan acuerpadas, que se sientan asistidas. ¿Por qué nos comentan nuestros hermanos en un momento dado que aquellos que tienen las posibilidades económicas, gracias a Dios, las tienen, pero les hace falta ese consuelo, que les hace falta ese apoyo? Aquellos que no tienen nada, pongamos, pero son felices, y de arriba para abajo, y uno va viendo, más que todo ve uno en algunos lugares en donde hay una escasez económica, pero uno ve una felicidad muy grande por parte de los niños, por parte de los padres, por parte de todos. ¿Por qué? Porque se están apoyando mutuamente, porque se están dando los consejos necesarios, y uno aprende de ellos, ¿verdad? Porque la felicidad es o sea, lo expresan, lo percibe uno. Es contagiosa, exactamente. Y me decía una señora hace 30 años atrás más o menos, es que usted viera, le decía a mi papá, es que usted viera cómo aquel señor estaba barriendo y trapeando, pero se veía la felicidad. Yo no sé cuál sería el pensamiento para ella, pero sí notaba que estaba con gusto, barriendo con gusto, trapeando con gusto, haciendo las cosas, y de verdad haciendo las cosas con gusto, las hace uno rápido. Si uno las hace incómodamente, Dios siente uno que no termina haciendo algunas cosas, ¿verdad? Sí. Es como lo que antes se solía pasar, pues, que una persona barría frente a su casa y el otro salía y la cuadra se miraba limpia. Cierto. Entonces, algo que sí dice es que ordenado y disciplinado es como tiene que estar nuestro medio para poder avanzar. Sí, porque, por ejemplo, si uno va a una reunión, un X o algo, y alguien se molesta, contagia esa molestia a todos. A los demás. Entonces, porque si nosotros podemos entonces, lejos de contagiar una molestia o una cólera o algo, también podemos contagiar lo bueno. Sí. Llegar sonriendo y ¿qué tal? ¿Cómo están? Y todos felices. Cambia el panorama. Entonces, ay, estás bien feliz. Ay, qué bien. Y contagia a la gente lo que uno lleva o lo que uno transmite. Y por ejemplo, el hecho de recibir palabras así, parecieran sencillas, alguien que llega así acongojado, bueno, todavía soy querido, y conscientemente se le olvida, y sabe que hay, y entonces su espíritu capta que hay más vida. Entonces, y ahí sí colaboramos con su protector, porque a veces el protector está insistiendo a la persona que salga de ese pensamiento, de ese bache. Sí. De ese momento que los está desarmonizando. No sé si ustedes vieron, hace algunos años pasaron por internet, hay una persona que está en el metro, creo yo, y empieza a reírse. O sea, solo empieza a reírse, creo que es en Europa, y se ríe solito,
y contagia a los demás, o empiezan a verlo y qué raro que estés riendo, pero como cabalmente dice, la risa, remedio infalible, contagia. Entonces empezó a contagiar y es un anuncio en donde dice, podemos contagiar la felicidad hacia los demás. ¿Cómo podemos contagiar la tristeza? Entonces mejor procuremos contagiar la felicidad. Y entonces los demás empezaron, y porque iban enfocando, como era cámara escondida, iban enfocando a los diferentes personas que iban en ese medio de transporte, y como al principio están así como, ay, sí, porque están riéndose, pero el hecho de reírse con espontaneidad, el hecho de transmitir esa alegría que también nos va ayudando, y de hecho nos ponemos nosotros a analizar cuando mencionan los médicos que cuando nosotros nos estamos riendo, parece que ciertos elementos, no sé cuáles son, va irrigando a nuestro cuerpo para mejorarnos. O sea, nos fortalece, y por eso también comentan la importancia de que si yo estoy mal, no digo, ay, si yo estoy mal, yo estoy enfermo. Si yo tengo esa actitud de como desgano y que no me voy a levantar, obviamente voy bajando ese nivel de energías que está en el aire que nos puede brindar. Bueno, estoy enfermo, pero voy a mejorar, voy a tomar esto, voy a hacer esto. Entonces ya tengo una actitud positiva y esto también me va a ayudar a mejorar. Pero muchas gracias a todos por los comentarios. Vamos a pasar a la siguiente fase.